Llegamos al día miércoles y ese día vamos a hablar un poquito de política, vamos a conocer qué es lo que está pasando al interior del FMLN, los preparativos ya para las presidenciales del 3 de febrero de 2019, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Nos encontramos a una semana para que finalice el plazo que el Tribunal Supremo Electoral otorgó a los partidos políticos para tener listas sus fórmulas presidenciales y alianzas, mismo que vence el 3 de agosto, es decir, 6 meses antes de las elecciones presidenciales de 2019. Arena y PCN, tras días de diálogos y reuniones, firmarán hoy el acuerdo de coalición para dar paso a la fórmula presidencial Carlos Calleja, Carmen Aída Lazo. Lazo fue elegida por las bases de concertación nacional el domingo tras realizarse las elecciones internas del partido y obtener el 94% de los votos a favor. La afluencia fue masiva, ustedes lo pudieron comprobar en los diferentes centros de votación que se mantuvieron abiertos, votaciones que se hicieron en una forma transparente y que demuestra la voluntad de un partido de apoyar una apertura a la sociedad civil como lo representa Carmen Aída Lazo. Otro de los partidos que el domingo realizó una consulta a sus militantes fue el FMLN y en este proceso ratificaron a Karina Sosa para ser la compañera de fórmula de Hugo Martínez. Nos sentimos complacidos porque hemos completado esta fórmula con una candidata diputada de la Asamblea Legislativa ya durante varios periodos, persona con experiencia política como diputada y otros cargos que ha ejercido, una persona comprometida con los intereses del pueblo, una persona honesta, una persona capaz que nuestro pueblo va a tener a su disposición. Es importante destacar que tanto el FMLN como el PCN llevaron aspirantes únicas como candidatas a la vicepresidencia, situación que no dejó de generar críticas en algunos sectores. El candidato por el oficialismo, Hugo Martínez, afirma que en este tema aún hay que hacer ciertos ajustes que dependerán de las negociaciones que se están realizando con las entidades que no pertenecen a su partido, pues sostiene que aún están en pláticas con algunos institutos políticos y otros sectores de la sociedad civil. Sin embargo, Martínez afirma que hasta ahora la candidatura de Karina Sosa goza de simpatía, por lo que todo apunta a que la fórmula presidencial no sufrirá cambios luego de logradas las coaliciones electorales. Y es precisamente de este tema del que estaremos conversando esta mañana con el candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez. ¡Comenzamos! Así es, le damos los buenos días al ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial por el partido FMLN. Qué bueno que puede acompañarnos. Ya estamos en unas fechas importantes para definir qué va a pasar ya rumbo a las elecciones del 3 de febrero de 2019. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, han ocurrido cosas muy importantes desde la última vez que conversamos en este espacio, ingeniero Martínez. Ya usted pues tiene una fórmula presidencial, en este caso complementada por la diputada Karina Sosa, pero hay algunas situaciones que quiero que nos aclare porque llamaron la atención en determinado momento algunas cosas que usted había dicho. Y era cuando decía de que bueno, que Karina Sosa es como digamos el complemento de la fórmula, pero que había un estrecho margen en el que quedaban pues dudas respecto a posibles negociaciones que el FMLN tuviera con otros partidos políticos y que esto dio, digamos, a que se interpretara ante la opinión pública de que existían posibilidades de que Karina podría ser cambiada en algún momento. No, realmente no. Lo que sí hay, evidentemente, son negociaciones con partidos políticos, con movimientos sociales, etcétera. Y lo que he venido diciendo en los últimos días, en las últimas horas, es que Karina no solo se ha consolidado como la candidata a nivel interna del partido, sino también como la candidata hacia afuera del partido, porque muchos de nuestros aliados con los que habíamos venido dialogando nos han dicho, mira, estamos satisfechos con la fórmula, es una fórmula que se complementa muy bien y los dos tienen una aceptación
más allá de las filas del partido. O sea, estamos hablando de un perfil bastante diferente de ambos candidatos, tanto el candidato a la presidencia como a la vicepresidencia, y estamos hablando también de que ya a estas alturas de últimas definiciones, prácticamente el margen que tenemos es un margen de alianzas, ¿verdad? Porque las coaliciones ya se están cerrando los espacios para que se realicen y nosotros preferimos una alianza amplia con sectores, incluso con miembros de algunos partidos políticos, con académicos, etcétera, y en ese contexto la retroalimentación que hemos recibido sobre la decisión que tomamos como partido el día domingo, que nuestra militancia tomó el día domingo para que sea Karina nuestra candidata a la vicepresidencia, ha sido una retroalimentación totalmente positiva. Es decir, que confirma esa proyección que siempre ha tenido Karina como una mujer de diálogo, de entendimiento, una mujer profesional, una mujer joven, que es capaz de convocar a sectores más allá del partido también. Ahora bien, eso lo que indica es que el FMLN ya ha dado por cerrada algún tipo de acercamiento con partidos políticos y sí mantiene abierta, digamos, el espacio para las alianzas con sectores de la sociedad civil. Sigue el diálogo con los partidos políticos, pero nuestra decisión es que ya la fórmula presidencial no estaría en discusión. Recuerda que incluso la fórmula presidencial que gobierna actualmente el Frente fue una fórmula respaldada aún por otros partidos políticos y la negociación se tornó alrededor del programa de gobierno y alrededor del gabinete de gobierno. Así que nosotros continuamos dialogando, pero nos sentimos firmes, nos sentimos convencidos que sobre la fórmula presidencial esta es la mejor decisión. Un complemento, como habíamos dicho, nosotros como partido damos una gran importancia a la participación de la mujer, llevamos una mujer para la vicepresidencia, pero también una mujer que tiene unas características que nos permiten no solo convocar a la militancia del partido, sino que también más allá de las filas del partido FMLN. ¿Qué piensa usted de que en determinado momento, bueno, tanto en el PCN, que tenía a Carmen Aida Lazo como complemento de la fórmula de Carlos Calleja, como en el FMLN, que tenía pues a Karina Sosa como para complemento de la fórmula presidencial como usted, pues fueran candidaturas únicas a la vicepresidencia de la República y que no hubiera, digamos, una diversidad de candidatos en la que, digamos, se pudiera dar una franca competencia dentro de los partidos? Bueno, no voy a hablar por el PCN, en cuyo proceso incluso pues no se trata necesariamente de una persona que ha militado en las filas de ese partido, más bien he escuchado que ha criticado mucho a ese partido. Pero bueno, ese es un asunto entre ellos. Lo que sí puedo decir es que hay una situación de legalidad y de tiempos que se deben cumplir. Y nosotros tuvimos un espacio muy corto, y creo que también el PCN en esas circunstancias, para el proceso de elección de la candidatura a la vicepresidencia. Ese es un factor. El otro factor es que la inscripción a una candidatura es una inscripción voluntaria. La inscripción en el FMLN estuvo abierta, no se inscribieron otras personas, a diferencia de la presidencial, que sí nos inscribimos 2 personas, y al no inscribirse otras personas, incluso creo que Karina se inscribió el último día de que estaba abierta la inscripción, y qué bueno que lo hizo, pero al no inscribirse otra persona se va más por el camino de la ratificación, y Karina, de los votos válidos de la gente que participó más del 50% de nuestro padrón, Karina sacó más del 95% de esos votos válidos. Incluso pues algunos seguidores, algunos fans que no votaron tan de la manera correcta porque le enviaban algunos mensajes de cariño pues que son propios de algún seguidor o algún fan que ella pueda tener. Ahora bien, la Comisión Electoral del FMLN emitía un comunicado en las últimas horas, específicamente la tarde de ayer, donde ya se declaraban firmes los resultados, hablaban además del escrutinio final de este proceso interno que vivió el partido y hablaban de que Karina pues había sacado un poquito más de 21,000 votos a nivel nacional y que habían tenido pues una participación importante en este proceso de escogitación de la candidata a vicepresidenta, pero me llamaba la atención el último párrafo donde ellos decían que se declara ya firme, decía
existía la fórmula presidencial, que ellos como comisión electoral estaban diciendo que efectivamente usted era ya el candidato a presidente de la República y que Karina era la candidata a la vicepresidenta. Esto como que ya daba, digamos, o eliminaba el pequeño margen del que habíamos hablado al principio y que ellos estaban diciendo, bueno señores, estas son las cartas con las que el FMLN va a jugar el 3 de febrero de 2019. Sí, es que ha habido también definiciones en las últimas 48, 72 horas respecto a ese proceso de diálogo hacia afuera, y la retroalimentación que hemos tenido, como te mencionaba, es una retroalimentación muy positiva sobre la candidatura de Karina. Ahora, siempre hay un proceso interno, es obligación de la Comisión Electoral del partido declarar en firme los resultados si no ha habido ninguna impugnación. Por cierto, no hubo ninguna impugnación, ningún proceso de revisión, ninguna protesta, ninguna denuncia. Todo transcurrió de manera normal y Karina tuvo apoyo de gente que en las internas para presidencia votó por mí, de gente que votó por Gerson, etc. Karina convoca a diferentes sectores, así como lo hago yo ahora al momento que decidimos cerrar filas después de las elecciones internas donde resulté ganador. Entonces, ese es un proceso que la Comisión Electoral debía certificar y decir, de acuerdo a los procedimientos internos del Frente, esta es el resultado y esta es la fórmula del Frente de acuerdo a esos procedimientos. Ahora, eso viene revalidado con un anuncio que ya hacía yo el día de ayer como candidato a la presidencia, que después de las conversaciones que hemos tenido con diversos sectores, la retroalimentación que hemos tenido sobre la candidatura de Karina es sumamente positiva y no tenemos por qué hacer ningún ajuste adicional. Entonces es como la traducción literal del dicho de los americanos: si algo está funcionando, ¿por qué lo vas a intentar arreglar, no? Entonces vamos muy bien con Karina. Ayer tuvimos una reunión de trabajo un poco para organizar ya la campaña de manera conjunta. El fin de semana estaremos realizando algunas actividades de manera conjunta y en estos días pues que restan para el fin de semana nos estaremos complementando. También nos vamos a estar complementando en la participación en actividades en honor a nuestro divino Salvador del mundo, tanto aquí como actividades que organizan nuestros compatriotas en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Así que esto va viento en popa y esperamos arribar a buen puerto con la voluntad de Dios y con el apoyo de nuestra población. Bueno, parece que tanto la dirigencia del FMLN, porque escuchábamos a Medardo González, que daba pues una cantidad importante de elogios a la candidatura a la vicepresidencia de Karina Sosa, estaban pues también ellos muy satisfechos con la decisión tomada. Pero usted, como Hugo Martínez, ¿considera usted que es el complemento perfecto para la fórmula presidencial? Sí. Porque en determinado momento yo le había escuchado a usted en declaraciones anteriores, previo a todo este proceso interno, que decía que usted pues esperaba incluso que fuera alguien de fuera del partido que complementara. Sí, es una posibilidad que se estuvo valorando, pero Karina es la mejor decisión que hemos podido tomar. Yo me siento sumamente cómodo con Karina, no solamente por la complementariedad que tenemos, sino porque tenemos una historia de trabajo juntos. Fíjate, cuando salí de la asamblea para ir a la Cancillería, pues Karina entonces era diputada suplente y ella asumió el escaño que yo tenía como propietario. Luego ella me reemplazó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, me reemplazó en la Comisión de Cultura y Educación. Entonces hemos tenido una trayectoria incluso similar y hemos hecho un trabajo muy coordinado con ella en la defensa de nuestros compatriotas en el exterior. Entonces no es que vamos a iniciar a generarnos confianza, vamos a iniciar a contactarnos, sino que tenemos una historia de trabajo conjunto ya de varios años. Por cierto que eso significa pues que empezamos muy jóvenes en este trabajo. Karina es una mujer joven también y esa historia de trabajo común que tenemos es algo que nos va a facilitar sobremanera el entendimiento ya en la campaña como fórmula presidencial y a partir del 1 de junio como presidente y vicepresidenta de El Salvador. Ahora bien, hay otras situaciones sobre las que me gustaría que nos diera su evaluación. El 4 de marzo obviamente fue un mal día para el FMLN y una de las grandes interrogantes es si el FMLN pues va a lograr remontar lo que pasó ese 4 de marzo en febrero de 2019. ¿Cómo ve usted la situación del partido? ¿Cómo ve usted la competencia ya por la presidencia de la República? Sí, no es siempre bueno comparar elecciones legislativas con elecciones presidenciales, pero no podemos obviar ese hecho histórico
del 4 de marzo. Entonces son dos factores que debemos de tomar en cuenta en cuanto a resultados electorales. El resultado electoral de la elección presidencial inmediata anterior y el último resultado electoral, que es el 4 de marzo. Tomando en cuenta esos factores, por supuesto, nosotros estamos claros que tenemos un desafío muy grande y que tenemos mucho por hacer. Pero confiamos en primer lugar en que a partir de la decisión de que sea Hugo Martínez el candidato a la presidencia y Karina Sosa a la vicepresidencia, estamos cerrando filas al interior del partido y estamos convocando a nuestro voto histórico. Y ahora vamos a una segunda fase, que es a trabajar con todas aquellas personas indecisas o que siempre toman una decisión dependiendo de la candidatura, dependiendo de la propuesta, dependiendo del programa, y en eso nos vamos a enfocar en los próximos días y semanas. Por eso hemos insistido también que estas elecciones deben tornarse alrededor de la propuesta, del programa y de la capacidad que tengan los candidatos para ejecutar ese programa y no alrededor de los ataques personales o de algo que alguien ha querido poner de moda, que es atacar a todo el mundo, atacar el sistema porque no se tiene propuesta. Y yo recuerdo que en los países donde se ha atacado el sistema político, se ha destruido el sistema político, hemos terminado con dictaduras, hemos terminado con situaciones de caos en esos países, porque los que se basan en una plataforma electoral de ataque al sistema político o de ataque a todo el mundo, no tienen una propuesta. Entonces, si el sistema político cae, lo que sucede es que esas personas en ese momento ya no saben qué hacer, porque no basaban su campaña en una propuesta, en decir lo que van a hacer, sino que en atacar, en criticar, etc. Mi punto, y quiero nuevamente invitar a los otros candidatos para que debatamos, para que empecemos de cara a la población a decir francamente cuáles son nuestras propuestas, cómo las vamos a ejecutar y cuál es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para ejecutar esas propuestas. ¿Considera que el debate es el que puede definir digamos, a un futuro presidente de El Salvador? Porque obviamente aquí creo que no hemos estado tan acostumbrados a ese ejercicio democrático que es escuchar a candidatos, intercambiar ideas. En México hemos visto un ejercicio hoy sí, con la elección que dio como resultado pues, a Andrés Manuel López Obrador, y hubo un debate que fue hasta cierto punto intenso, pero que donde el ciudadano pudo conocer más de las personas que aspiraban a convertirse en presidente. ¿Considera que ese sería un buen ejercicio en determinado momento aquí en El Salvador? Totalmente, es bueno para la democracia, se lo merece nuestra población, es una falta de respeto estar escondiendo lo que uno va a hacer en una línea de ataques, en una línea de superficialidad y no decirle de cara y viendo a los ojos a la población qué es lo que uno tiene que hacer. Y la mejor forma de hacerlo es en un debate. Ahí se contrastan las ideas, ahí se contrastan las propuestas y yo quiero insistir a los demás candidatos que dejemos ya de estar yéndonos por las ramas y que hablemos claramente de los grandes problemas del país y que enseñen sus propuestas. Yo he estado explicando mis propuestas, aquí he planteado la propuesta del triángulo virtuoso, los tres vértices importantes que son generación de empleo y crecimiento económico por un lado, programas sociales por otro y seguridad por otro, los polos de desarrollo que también los he explicado. Entonces, que enseñen sus propuestas y que sea la población la que decida cuál propuesta le parece más factible y quién de las personas encarna la posibilidad de que esas propuestas sean ejecutadas. Ahora bien, me llamaba la atención cuando usted dice de las personas que estarían atacando el sistema, y yo identifico claramente pues a Nayib Bukele, que es el que está diciendo ahí que pues no le quieren dejar participar, es lo que ha dicho él, y bueno, ha dado declaraciones como por ejemplo, si no nos dejan participar, no habrá elecciones. ¿Es a esto que se refiere específicamente? Pues no estoy haciendo una alusión personal, lo que sí quiero decir es que hay un punto que yo tampoco comparto, y es que los contendientes políticos sean eliminados por decreto. Los contendientes políticos se vencen en las urnas, por eso estamos en una democracia. Ahora, sí también quiero decir claramente que hay dos caras de la moneda. Nosotros tenemos derechos, cualquier ciudadano tiene derecho a inscribirse como candidato, cualquier partido tiene derecho a inscribirlo, pero también tenemos que cumplir con ciertos deberes y procedimientos.
y no me corresponde a mí hacer el checklist si esos deberes y procedimientos están cumplidos. Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral y yo espero que el tribunal resuelva con sabiduría, respetando ese derecho que cada ciudadano tiene a participar en una contienda electoral. Para mí, lo ideal es que las cosas se definan con el voto. Los adversarios, los contendientes electorales, en este caso contendiente, es la única forma que la democracia contempla, es precisamente que la decisión la tome la población en las urnas. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Tenemos como invitado hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM al ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial por el partido FMLN. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN. Hablamos del ingeniero Hugo Martínez, quien nos visita esta mañana aquí en este espacio de opinión. Y estamos hablando de las situaciones de cómo se están configurando las cosas a nivel interno en el FMLN, ya con miras a la elección presidencial programada para el 3 de febrero de 2019. Hay situaciones, ingeniero, que están ocurriendo en el país y que forman parte de la agenda nacional y que me gustaría conocer su opinión. Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se dice que podrían haber decisiones importantes en la Asamblea Legislativa. El FMLN pues tiene una participación clave también ahí, porque tiene pues una representación a nivel legislativo que también pues pesa, pero me gustaría conocer cómo evalúa usted el debate que se ha generado en torno a este tema para la elección de estos magistrados. Más bien yo quisiera hacerle un llamado respetuoso a los diputados y diputadas que decidan lo más pronto posible, que no permitan que se genere un vacío. En primer lugar, eso. En segundo lugar, que esa decisión debe ser tomada con la participación de todos los diputados, ojalá sea una decisión por unanimidad. En tercer lugar, que esa decisión debe ser lo más transparente posible de cara al pueblo, explicando por qué se está decidiendo por X, Y, Z persona. Y en cuarto lugar, que es lo más importante, que las personas tengan una idoneidad para el cargo y un criterio de independencia, porque estamos hablando de un órgano clave del Estado donde la independencia es muy importante. Y yo comprendo que los partidos a veces han estado acostumbrados a hacer cálculos de si este magistrado va a estar cercano a mí, si me va a favorecer, etcétera. Yo les diría que ya pasaron esos tiempos, que le apuesten, que le apuesten a la consolidación de la democracia y las instituciones en este país, y que confíen en que si se deja la posibilidad a estos magistrados y magistradas que decidan de manera independiente, seguramente vamos a tener buenas decisiones para el país y para la democracia en El Salvador. Mucha gente está pensando en qué dice el FMLN sobre esta elección, porque obviamente si revisamos la historia reciente de El Salvador, vimos constantes choques entre el FMLN y los magistrados que salieron de la Sala de lo Constitucional el pasado 15 de julio. ¿Cómo ve usted el panorama, digamos, para el partido, sobre todo, con esta decisión que se tiene que tomar sobre elección de sustitutos de los magistrados, sobre todo los constitucionalistas? Bueno, yo nunca escuché al FMLN, ni mucho menos a miembros del gobierno, decir que no iban a cumplir una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso refleja el gran compromiso democrático que tenemos, aunque no siempre se estuvo de acuerdo con esas resoluciones. Y es normal en una democracia que si tú no estés de acuerdo, expreses tu opinión. Para eso hay libertad de expresión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una de las resoluciones en las cuales me pareció, digamos, sospechosa y en la cual no estuve de acuerdo es porque la Sala de lo Constitucional, habiendo tenido en estudio el expediente de los diputados suplentes, no resolvió antes de que los eligieran. Viene a resolver después de que los eligieran, y los diputados suplentes ya tenían derechos adquiridos, porque la población con el voto les dio ese derecho de ser diputados suplentes y la Constitución describe la figura del diputado suplente. Entonces, al hacer la resolución después de la elección, pues se truncó un derecho adquirido de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con ellos. ¿Qué le costaba a la Corte, si quería pronunciarse sobre el tema, hacer una resolución antes de la elección? Así no se violaba ningún derecho.
Algo parecido está sucediendo con el fallo sobre los partidos políticos. La Corte tenía desde el 2015 la posibilidad de decidir o de emitir una recomendación, una resolución al respecto. La emite la misma semana que terminan sus funciones y en un contexto electoral en el cual uno de los posibles candidatos estaba supuesto a inscribirse con uno de esos partidos políticos. Entonces, uno dice, ¿por qué esa decisión no se tomó antes? ¿Por qué hay como esa intención de enredar más las cosas, pudiéndolas hacer fáciles? O como dice el famoso refrán, al revés, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo simple si lo podemos hacer complejo? Yo pienso que esas dos decisiones, por ejemplo, la decisión sobre los diputados y la decisión en este momento sobre los partidos políticos, en lugar de contribuir a un ambiente de estabilidad, a un ambiente de transparencia, de democracia, vinieron a complicar más las cosas. Entonces uno se pregunta cuál es la agenda, qué es lo que cabe en la cabeza de estas personas que tomaron esas decisiones. Y el hecho que uno se pregunte eso, el hecho que uno ponga sobre relieve estos casos que le parece que no son lo más normal, pues no quiere decir que uno esté atacando a un órgano de Estado. Hay una democracia y uno puede expresar libremente sus ideas. En el momento que me quieran censurar, que me quieran perseguir, porque yo estoy expresando mis ideas, estamos retrocediendo más de 25 años en este país. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido pues un tema complejo en la Asamblea Legislativa. Usted también tuvo pues experiencia en ese órgano de Estado y sabe cómo se mueven las cosas ahí. De hecho, a mí se me viene a la mente un punto importante que tenía la plataforma legislativa del FMLN, y era que se cambiara la forma de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y decía que se le diera pues decisión al ciudadano. Esto es uno de los planteamientos que tenían en la plataforma legislativa del FMLN para el periodo 2018-2021. ¿Usted considera que se debería de hacer ese cambio, tal y como lo planteaba el FMLN en su plataforma legislativa que impulsó para el 4 de marzo? Yo creo que hay que evaluarlo, hay que ver cuál es la mejor forma, porque por otro lado nos venimos quejando de que solo pasamos en elecciones. Incluso se ha hablado de que, y hay una propuesta en la Asamblea Legislativa, de que se homologuen los periodos presidenciales y los periodos legislativos y municipales, porque quiérase o no, sobre todo cuando una elección es muy polarizada, coloca en una situación de inestabilidad al país. Entonces hay que analizarlo, no quiero emitir un criterio por adelantado, yo respeto que esa propuesta se haya considerado en el grupo parlamentario, sin embargo hay que analizarlo a la luz de este factor que también no solo nosotros, los sectores políticos, los sectores académicos hemos venido diciendo que estamos constantemente en elecciones, sino que he podido advertir un nivel de cansancio en la población también sobre esos eventos recurrentes de elecciones, que son el punto fuerte, el leitmotiv de la democracia, pero que al parecer la gente quiere que homologuemos más los periodos para no estar constantemente en las elecciones municipales, legislativas, presidenciales. Ahora pues incluso hay un proceso electoral de consulta para algunas de las propuestas que van para magistrados, etcétera. Entonces hay que valorarlo, ¿verdad? Pero me parece que la propuesta del grupo parlamentario del Frente se hizo con el mejor espíritu constructivo para darle al soberano la posibilidad de decidir sobre una figura que es clave en este país, que es la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, me gustaría que regresáramos un poco a los temas electorales. Will Salgado dijo que el 23, que se está decidido ya que se va a inscribir como candidato a la presidencia de la República por el partido Gana. En determinado momento el FMLN pues tuvo acercamientos con este partido. ¿Cómo ve usted esto, que surgen nuevos contendientes? Esto ya combina pues en el proceso electoral de febrero de 2019. Bueno, seguimos en conversaciones con Gana, con sus dirigentes nacionales, con sus dirigentes departamentales, también con otros partidos. Hemos estado en muchas conversaciones, ¿sabes? Recordábamos en la entrevista anterior que el alcalde del PCN en Guazapa nos recibió, fue muy conceptuoso. El día de antier tuve reunión con algunos alcaldes de la zona oriental del país que son de otros partidos políticos.
Entonces estamos en ese quehacer, ¿no? de diálogo, de compartir cuál es la visión de cada quien, ver si hay coincidencias, etcétera, etcétera. Así que ese proceso sigue. En cuanto a la participación de nuevos candidatos en la contienda, yo siempre he dicho que todos los candidatos que quieran participar son bienvenidos. Esto es una democracia y será la población la que va a decidir quién es la figura que va a conducir el país a partir del 1 de junio de 2019. Claro, es complicado después de perder una elección municipal en un municipio, pues claro, importante como San Miguel, postularse para la candidatura presidencial, pero cada quien sabe por qué toma sus decisiones y sabe a qué le apuesta. Ahora que ya está configurada la fórmula presidencial, en su caso, junto a Karina Sosa, el trabajo en el plan de gobierno, ¿cómo va esto? En determinado momento se dijo que iba a tener una participación importante Gerson Martínez, que había sido pues su contendiente en la interna del partido. ¿Cómo es este proceso, digamos, de conformar el equipo que va a ser el plan de gobierno de Hugo Martínez? El equipo ya está conformado, el proceso ya está muy avanzado. Le he pedido a Gerson que coordine el equipo y le he planteado unas variaciones que necesito que haga en el proceso de construcción. Él es una persona que tiene experiencia en la construcción de los otros planes de gobierno. Le he dicho que comprendo que ha sido un proceso lo más participativo posible, pero que necesito que ahora haya mucha más apertura, que se hable más con la gente, que la primera etapa no sea reunir a los técnicos para trabajar una propuesta, aunque sean 100, 1000, 1500 técnicos, sino que haya una primera etapa donde se escuche a la gente. Y eso es lo que se está haciendo ya. Gerson estuvo este fin de semana anterior en algunas ciudades de los Estados Unidos, oyendo a nuestros compatriotas en el exterior. Ha estado también visitando a algunos municipios, departamentos. Yo, por cuestiones de tiempo, he enviado algunas motivaciones, algunos saludos a la población para que participe en estos encuentros. Esos saludos y esas motivaciones se les proyectan al momento de iniciar el encuentro y es algo que va caminando muy bien. Por supuesto que tanto Karina como yo vamos a hacer una revisión final del documento que se construye y al hacer esa revisión final pues vamos a tomar una decisión de lanzarlo públicamente. ¿Quién es el rival a vencer para el FMLN en las elecciones de 2019? El Partido Arena. Ese es nuestro rival por excelencia, es el partido que tenemos que vencer, por supuesto con sus candidatos, y lo más importante, ¿por qué tenemos que vencerlos a ellos? Porque francamente con ellos sí están confrontados dos proyectos, un proyecto más enfocado en lo mercantil y un proyecto más enfocado en la gente. Claro, yo he dicho que aunque me siento orgulloso de pertenecer a un gobierno, haber pertenecido a un gobierno que tiene un énfasis en los programas sociales, estoy claro de que debemos de hacer una gestión integral, donde un factor fundamental también sea la generación de empleo y el crecimiento económico. Si no generamos empleo y no crecemos, no habrá recursos para invertirlos en los programas sociales. Pero si no invertimos en los programas sociales para generarle oportunidades a los jóvenes y sacarlos de la situación de exclusión en que se encuentra, no vamos a tener gente preparada para que vaya a ocupar esos empleos que se generen y para que contribuya al crecimiento económico. Y por otra parte, yo estoy claro que cada empleo que le damos a un joven es un joven que rescatamos de las garras del crimen organizado, porque a ese nivel estamos, el crimen organizado presionándolos, chantajeándolos para que se incorporen a sus grupos criminales y los jóvenes que no ven suficientes alternativas a veces caen en esa trampa. Por supuesto que no tenemos por qué estigmatizar a la juventud, la mayoría de los jóvenes son gente honrada, son gente trabajadora que lo que quiere es una oportunidad y de eso se trata, de darles más oportunidades en este tercer gobierno del FMLN. Ahora bien, lucha contra la corrupción. En El Salvador se habla mucho de ese término y el ciudadano también empieza a expresar un poco de cansancio ya con el tema y que considera que es necesario que se sienten los precedentes. Si hacemos un sondeo, seguramente mucha gente dirá, ¿qué le preocupa a usted? Le dirá la situación económica del país, la falta de oportunidades, le dirá la delincuencia y la criminalidad que nos acecha por el lado de las pandillas y también dirían el factor de la lucha contra la corrupción, el hecho de que se sienten precedentes aquí en El Salvador.
¿Qué le dice Hugo Martínez a ese ciudadano que ya expresa cansancio también por algunas situaciones y que dice, pues, basta ya, El Salvador no puede continuar en este rumbo que digamos, en determinado momento muestra una situación complicada para el ciudadano en su día a día? Primero que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo también estoy cansado de los problemas de corrupción que han ido surgiendo, etcétera. Pero también quiero que sobre esos casos que ya se están investigando haya una resolución lo antes posible, porque haber abierto tantos casos sin haber concluido en un veredicto condenatorio o absolutorio de esos casos también genera muchos rumores, mucha inestabilidad. Para mí lo esencial es que ya se cierren esos casos, se diga si la persona es culpable, si la persona es culpable que vaya a la cárcel y que pague todo lo que tenga que pagar, o si la persona es inocente, o las personas, o las instituciones, etcétera. Para mí eso es fundamental. Entonces hay dos puntos. Un punto que al concluir esas investigaciones y determinar si alguien es culpable y aplicarle el peso de la ley, ahí sí se va a generar confianza en la población. Porque la población lo que dice, sí es cierto, han abierto un montón de investigaciones, pero ¿a quién han castigado hasta ahorita? ¿A quién le han dado una sentencia condenatoria hasta ahorita? No se la han dado. Hay 3 expresidentes procesados, uno pues fallecido lamentablemente, pero sobre ninguno de los 3 casos hay un veredicto final y ya ha transcurrido mucho tiempo, ha pasado mucha agua debajo del puente y lo que la gente espera es, bueno, si esta persona es condenada, un castigo ejemplar, pero si no se condena, si no se avanza en cerrar la investigación, es complicado también, porque la gente dice, ¿de qué sirve que abran la investigación, que armen un gran show, un gran escándalo, si al final del día no se concluye en que esta persona reciba el castigo que se merece si es culpable? ¿Considera usted que en determinado momento se puede hacer un uso político de estos casos? Es probable, sí, es probable que se haga un uso político de los casos y por eso yo siempre he llamado a que no haya un doble estándar, ¿no? Porque muchos políticos están acostumbrados a decir aquí, cuando se trata de la investigación de alguien cercano a él, dicen es persecución política. Pero cuando se trata de una investigación de un adversario, dicen qué bueno, la lucha contra la corrupción, etc. Esos dobles estándares no deben de seguir. Debemos de ser un solo rasero y que se aplique la ley y la lucha contra la corrupción, sea quien sea. Ni los partidos, ni las empresas, ni las instituciones deben estar apañando a delincuentes que han cometido un acto de corrupción. Muy bien, ingeniero Martínez, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Esperamos recibirlo nuevamente para que sigamos hablando de este camino que nos va a llevar hasta las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Esperamos también recibirlo ya junto a Karina Sosa en este caso, porque sería interesante escucharnos a los dos sobre los temas de interés nacional. De eso estábamos hablando ayer también, que vamos a comenzar inmediatamente después de la primera semana de agosto a participar conjuntamente en algunos programas. Bueno, pues aquí esperamos recibirlos. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticiero Hechos. Tenemos más información en este día miércoles.